aquí la transmisión, streaming from isolation. Vamos a dar unos minutos a que se vaya sumando 2-3 minutos, un poco de tolerancia. Tenemos 10 participantes. Bienvenidos a todos. Es el webinar de StopCrowd, seguimiento de proyectos para saber cómo está el estado de las oportunidades de inversión. Hablaremos hoy del estado de los proyectos que están completados y en seguimiento. Estamos hoy yo, que soy el director de operaciones de StopCrowd. Está Esther Rubio y Maro Méndez, quien están siempre con los inversores. Recuerden que pueden hacer preguntas siempre en la parte del chat. Luego las responderemos al final del webinar. Hola, buenas tardes. Como decía Carlos, vamos a esperar solamente un par de minutos de cortesía para dar tiempo a que se vayan incorporando los intervinientes hoy a la webinar. Ya somos 15, vamos a esperar un poquitín más, un par de minutos y ya entonces yo presentaré un poco la webinar, daré paso a mis compañeros, explicaremos un poco la logística y ya entraremos en firme en la explicación, como decía Carlos, de cada uno de los proyectos. Somos 12 espectadores. Esperamos un par de minutos más y ya empezamos y luego la gente ya empezará, ya se irá incorporando. Si os parece, a las 5:05 damos inicio, ¿eh? 2 minutos más y iniciamos. Pues vamos a empezar. Buenas tardes de nuevo. Primero de todo, agradeceros el interés, el tiempo que hoy nos vais a dedicar. Deciros que aunque suene muy atópico, aunque suene muchísimo atópico, para nosotros es un placer estar aquí hoy con vosotros, poder compartir, poder vernos las caras y sabernos, estamos un poco más de cerca, ¿no?, de nuestros clientes, que no siempre tenemos la oportunidad y nos encanta, la verdad. También desearos que estéis todos bien de salud y que todos los vuestros también lo estén. En estos momentos de incertidumbre y que podemos estar como estamos, la salud suele ser una parte fundamental y deseamos que todos estéis pues, perfectamente. Y los que no, pues por favor que os cuidéis y que mejoréis. El siguiente paso. Sabéis que soy Esther Rubio, soy la responsable de operaciones e inversiones en StopCrowd desde hace aproximadamente 2 años. Hoy vamos a charlar, como ha comentado mi compañero Carlos Tefris, sobre cuáles son nuestro estado de nuestros proyectos. ¿Por qué hemos montado y organizado hoy esta webinar sobre proyectos? Pues porque realmente es lo que más vemos que le está preocupando a nuestros clientes. La gente siempre es, ¿y de lo mío qué? ¿Qué pasa con mi proyecto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo está la prórroga? ¿Cómo van las obras? Y al final decidimos abrir una webinar totalmente participativa
para que nuestros clientes nos puedan preguntar y nos puedan responder hacia aquellas inquietudes que puedan tener respecto de las inversiones que han realizado. También nos gustaría que a medida que vayamos hablando, ahora ya empecéis a contarnos cómo sentís, ¿no? Si estáis cómodos, si no estáis cómodos, si estáis preocupados, si realmente habéis sufrido, si este año ha sido un año en que no habéis podido dormir. Nos gustará un poquitín también saber cómo se siente nuestro cliente para poder acompañarle en todo ello. Os voy a explicar un poquitín cómo va a funcionar la logística de la misma. En la reunión vamos a estar Carlos Cefis, Maromedes y Esther Rubio. Carlos Cefis es nuestro director de operaciones y de proyectos. Él es el técnico de la casa, él es el que cada día está en contacto con los promotores y el que nos pone al día del día a día de los proyectos. Mari es mi compañera en inversores. Carlos va a ser el responsable de explicaros la situación de los proyectos y Mar va a ser la responsable de recoger vuestras preguntas, agruparlas por grupos y ir lanzándolas a las personas que seamos los que tengamos los responsables de responderlas. Rogamos por temas logísticos, vamos a explicar un poco la logística, es que estemos todos con el micro apagado, vayamos levantando la mano cuando queramos hacer alguna pregunta y que vayamos lanzando también a través de preguntas y respuestas aquello que queramos saber. Carlos hará una explicación de la situación, luego Mar abrirá ese turno de preguntas y finalmente pues, compartiremos entre todos nosotros para conocernos esas inquietudes de las que hablábamos. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, luego ya hablaré en la parte que me corresponda. Daros de nuevo la bienvenida y, como no, dar el paso a Carlos. Carlos, todo tuyo. Muchísimas gracias, Esther. Aquí corroboro con Esther, para nosotros es un placer, para mí es un placer enorme estar en contacto con vosotros. Mucha gente nos llama, nos da felicitaciones, pregunta de los proyectos y claro, el día de hoy es para dar un poco el panorama general. Con lo que viene ocurriendo es normal que la gente esté bastante agobiada sin saber lo que está ocurriendo en los proyectos y que tal vez da un poco más de trabajo entrar en cada uno de ellos. Y las noticias que traemos, la verdad que son bastante buenas. No hay por qué esconderse, no tenemos ninguna complicación como verán a seguir. Y la verdad que quedaremos disponibles. Si hoy no tienen tiempo o no se les ocurren todas las dudas, pues estamos todos a disposición, tanto Esther como Mar y yo también. Si quieren escribirme a mí directamente, que muchos lo hacen, estamos disponibles. Hablaremos un momentito. Hablaremos hoy muy rápidamente un poco de la selección y análisis de las oportunidades que hacemos seguimiento. Luego entender un poco los conceptos de lo que es el estado de un proyecto y luego en qué situación se encuentra. Hablaremos de los proyectos completados. El foco de hoy es saber los proyectos que están en seguimiento, no aquellos que han finalizado o los que están por venir, tanto en préstamos participativos y fijos. Esther luego retomará un pelín para recordar un poco cómo funciona el proceso de votación y en qué momento eso se ejecuta. Y por último abriremos ahí a preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces, primero que todo, selección y análisis. Más que nada, los invitaría al que no tuvo la oportunidad de revisar los webinars anteriores. Hemos hecho un webinar, si no recuerdo mal, hace un mes, hace 5 semanas, sobre todo el proceso de selección de proyectos y cómo hacemos el seguimiento. Entonces, no queremos hoy ser extensivos en esta parte porque ya lo hemos revisado. Y también tenemos un webinar específico del análisis de riesgo, donde hablamos también del scoring y los ratings que atribuimos a los proyectos. ¿Vale? Entonces, no entraré en la parte de selección, pero sí recordaré 2 cosas importantes. Número 1, en la web de cada proyecto ustedes pueden acompañar exactamente toda la información que estamos dando hoy, e inclusive más detallada. Pueden ver aquí en la lámina qué hay de nuevo. Queda un timeline con documentación y informaciones al respecto de toda la vida del proyecto. Luego también en su área personal, si clican en su nombre y en el menú inversiones, pueden disponer también de los documentos. Estos sí no están publicados en la web porque son documentos personales. Y muchos inclusive tienen el nombre, ¿no?, de vosotros, lo que no se puede publicar, evidentemente. Entonces, por aquí pueden hacer el track record de todo el histórico, o sea, de todo lo que está ocurriendo en el proyecto. Sí que vale la pena resaltar algunos puntos de seguimiento, que es lo que hacemos básicamente. Normalmente publicamos trimestralmente una actualización, o bien cuando son hitos importantes como una venta o una desinversión o la finalización de una obra.
Pueden ver del lado derecho algunos hitos importantes que hacemos el seguimiento. Pues básicamente son atención a condicionantes que pueden haber en el momento del contrato, que muchas veces es antes de la entrega del capital, como lo podría ser una licencia o un project monitoring, la compra y el registro de esta propiedad, cualquier tipo de licencia que sea necesaria para que el proyecto inmobiliario vaya adelante. El seguimiento de obras también lo hacemos trimestralmente, o si están concomitante con un banco, solicitamos mensualmente en el project monitoring. ¿Cómo está el estado de ventas? Luego tenemos un seguimiento paralelo, que es el seguimiento de riesgos de la propia sociedad. Ahí ya no hablamos más del proyecto inmobiliario, pero sí la sociedad promotora que ha tomado el préstamo. Y ahí nos certificamos que estas sociedades pues no poseen impagos, su nivel de endeudamiento, si presentan sus cuentas regularmente en el registro mercantil, si están en día con la seguridad social, con Hacienda. Y básicamente, se lo digo con toda propiedad, ninguna de las promotoras que estamos trabajando con proyectos en este momento completos y de seguimiento están en una situación complicada. Estamos en una situación bastante cómoda en relación a lo que concierne a las sociedades, ¿vale? Sigo ahora con la parte de estado y situación. Es importante entender, de los 43 proyectos que hemos publicado en la plataforma, existen algunos estados que los denominamos activos, es lo que está en financiación. De momento tenemos un proyecto que está llegando a su fin, que la semana que viene se concluye probablemente. Tenemos apenas uno que no ha sido completado, recordando que cuando no completamos un proyecto, automáticamente el dinero invertido o el dinero comprometido que nunca ha salido a la cuenta del inversor se desbloquea. Eso no ha ocurrido apenas una vez, fue el inicio de la pandemia. Tenemos 21 proyectos que están completados. Esos sí son los que hablaremos hoy, que son los proyectos en que hacemos el seguimiento, de los cuales puede haber 4 situaciones, básicamente. Es que esté en plazo, o sea, no ha llegado a su vencimiento. Que esté en prórroga, eso significa que ha llegado a su vencimiento, ha pasado por un proceso de votación y se ha aceptado una prórroga. Luego entraremos un poco más en detalles. Si estuviese en retraso o en mora, es en relación a su vencimiento. En caso que no se opte por una prórroga y el promotor aún no ha pagado, pues tenemos básicamente 2 situaciones. En retraso, cuando ya ha ocurrido menos de 90 días, está equivocado aquí, la verdad es menos de 90 días, y en mora serían más de 90 días. En el momento que un proyecto concluye es básicamente cuando se paga. Cuando concluimos ya tenemos 20 proyectos que están concluidos, o sea, lo que verán en la web, rentabilidad entregada o pagado, o bien puede ocurrir que un proyecto sea fallido. Fallido significa que la persona no ha pagado el total del capital invertido. Eso puede ocurrir, sabemos que hay riesgos, ¿no? Que en determinados momentos puede ocurrir, y de hecho nos ha ocurrido en el primer proyecto de la plataforma. Tenemos un fallido que llamamos de parcial, donde el proyecto ha devuelto el 33% del capital, y el momento que pasa más de un año, a pesar que ese es un proyecto que está en recobro, eso ha quedado apenas con un inversor que es líder de nuestra plataforma y lo está llevando con un recobro individual. Lo que no computamos es ese proyecto en la rentabilidad. Si pueden ver la rentabilidad, la tira anual en proyectos concluidos, que es en torno, de hecho, exactamente 8.63%. Esa es la rentabilidad que han dado los proyectos que han llegado a su fin. El proyecto que está fallido cuenta como si se hubiese perdido ese capital. Entonces, ese 8% ya incorpora esta pérdida, si no sería mayor. Si en el caso que después de un año se pueda recuperar, y queremos que en este proyecto se recuperará, pues nuevamente se computará en la rentabilidad, entonces esa rentabilidad sea mayor. Pero hemos optado por no computarlas cuando ya tienen más de un año. Espero que quede claro exactamente cuáles son. Es importante saber los estados y situaciones para entender en qué posición se encuentra cada uno de los proyectos. ¿Vale? Paso aquí entonces a lo que son los préstamos participativos, y aquí ya hablamos un poco de cada uno de los proyectos. Importante explicar que el préstamo participativo es una modalidad donde el interés es variable. Recuerden que cuando invertimos en participativos, el objetivo básicamente, y eso ocurre en todos los proyectos que están aquí en la lista, es la compra, mejora, reforma bueno, básicamente restauro o restauración o mejora del inmueble para una posterior venta. Entonces, la principal característica de este préstamo es que normalmente hay que vender el inmueble para poder pagarlo. Puede ocurrir que determinada sociedad no venda el inmueble y decida hacer una propuesta de pago del capital o un porcentaje mínimo o un variable mínimo,
pero es muy importante para que el proyecto llegue a su fin que se pueda vender este inmueble. Y evidentemente para venderlo normalmente las obras tienen que estar concluidas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos aquí, de cierta manera, estamos bastante cómodos porque los proyectos que han sido en determinado momento prorrogados son proyectos donde las obras se han concluido al 100%, están desocupadas, están bien preservadas y todos los promotores tienen solvencia financiera, o sea, no han incurrido en impagos, no tienen deudas excesivas, y lo que ha ocurrido sí fue un atraso y ahí realmente se debe bastante a la situación del COVID, donde no se ha podido comercializar los inmuebles. El caso de San Antonio y Diagonal Mar, que pueden ver los dos primeros, que es del grupo promotor Ethic Investor, ocurre que ya están los dos inmuebles vendidos. Tanto San Antonio como Diagonal Mar están vendidos. San Antonio tienen hasta el final del mes para hacer la escritura, creemos que va a ir todo bien. Cuando decimos que fue prorrogado una vez, es porque se ha pagado un 10% del capital, el promotor lo ha pagado hace unos meses y ha prorrogado el 90%. Creemos que a final de noviembre, principios de diciembre, o sea, hasta el vencimiento, debe estar todo pagado. Diagonal Mar es un inmueble que también está vendido, pero como es un inmueble que proviene de una acción judicial, fue de una subasta básicamente, un juzgado, está un poco en demora, ¿vale? Los juzgados, otra vez, por la crisis del COVID, ha demorado mucho más en adjudicar los inmuebles que provienen de esto. Ahora, el promotor tiene bastante seguridad que ocurrirá a cualquier momento y es por ese motivo que probablemente pida durante esta semana una prórroga también de esto. A pesar que ya está comercializado, ya está con el precio vendido, inclusive al mismo precio que estaba en el business plan y creemos que tendrá un buen fin. El proyecto de Prosperidad también es un inmueble que está completamente concluido, son 4, disculpen, apartamentos más plazas de parking y están a la venta. No hubo ningún tipo de propuesta. Cabe decir que sí que la obra se ha atrasado en torno de 3 meses y ha concluido hace 2 meses más o menos la obra cuando realmente se llevó a comercialización. Entonces el proyecto lleva en torno de 6 meses en atraso y probablemente creemos que se venderá a un precio todavía similar al que estaba al business plan. Clos de France Francés y Guadiana están en una situación muy similar, ¿vale? Son los proyectos de Brickbro. Guadiana sí que hubo un retraso en la obra, la están finalizando este mes. Necesitaban una licencia que no estaba prevista, que tuvo que ir a Patrimonio aquí en Barcelona, y son inmuebles que todavía no tienen una oferta en firme para poder o votarla. Recordando que el promotor, eso es importante en los préstamos participativos, él puede aceptar una oferta a la baja siempre y cuando no pierda el capital invertido. Eso puede ocurrir y nosotros creemos, para ser muy sinceros, que eso puede venir a ocurrir en los préstamos participativos. Nosotros o el promotor venía trabajando con estimaciones anteriores a la crisis del COVID, sobre todo los de Brickbro, que son locales comerciales, y es muy posible que el precio se tenga que ajustar a la baja. No sabemos cuánto todavía. Doy la buena noticia que el tercer proyecto que aparece aquí, Oliana, se ha podido vender el día de ayer, entonces que durante el mes de noviembre ya estará pagando con un descuento, pero todavía el resultado es muy positivo. Yo creo, si no me equivoco, terminará en 5% el resultado del proyecto. Inferior a lo que preveíamos en los préstamos participativos, preveíamos rentabilidades de 2 dígitos y realmente fue el producto estrella durante el año pasado, porque pagó y realmente ha pagado rentabilidades de 2 dígitos, mientras que el préstamo fijo pagaba rentabilidades de 1 o máximo en 2, en 10, de 8 a 10. Y los préstamos participativos han pagado pues 12, 15, depende del proyecto. ¿Es malo, Carlos? ¿El préstamo participador no funciona bien? Pues yo diría que no. Yo creo que es bueno tener la cartera diversificada, tanto en préstamos participativos como en fijo. Y es justamente lo que está ocurriendo ahora. Si hubiese tal vez invertido todo en participativos, sino en fijos, tal vez mi cartera tendría una rentabilidad inferior en este momento. Entonces creemos que sí, que es un producto que todavía lo queremos tener en cartera, que lo ofreceremos, pero hay que ser un poco realistas que realmente el mercado se está ajustando. Lo importante es, repito, obras concluidas, inmueble a venta, muchos con ellos en arras. De hecho, se ha vendido un tercer inmueble, que no sé si han participado o no, que era una ampliación de capital, también de Brickbro, que era una ampliación que realmente ha pagado una rentabilidad mucho más baja, pero no hubo ni pérdida de capital
y creo que paga una rentabilidad anual en torno de 2%. Eso fue un proyecto malo, que consideramos malo, porque había una expectativa de 10%. Pero tampoco podemos vender la moto, ¿no? y taparnos y pensar que los proyectos seguirán y se venderán al mismo precio que antes, porque eso puede no ocurrir. Ok, los dos de Inversity son dos, uno de ellos está en plazo, Bravo Murillo de hecho está en obras, está dentro del cronograma. Gonzalo Herrero es un proyecto que ya fue prorrogado, está en venta. Este es algo interesante comentarlo porque cuando vamos a una prórroga muchas veces negociamos siempre y cuando el promotor pueda hacer el pago o adelantar el capital sin haberlo vendido, se hace. En el caso de Gonzalo Herrero se aprobó por mayoría un alquiler temporario. Entonces el promotor, además de estar vendiéndolo, está alquilando por temporada a clientes que ya posee, es un promotor que tiene esa experiencia, y al final lo alquila y paga intereses trimestrales, y lo que no perjudica la venta y el interés variable del proyecto. Entonces son soluciones que vamos encontrando para poder recuperar parte del capital o bien mejorar un poco la rentabilidad del proyecto. Sobre los préstamos fijos, ¿vale? El préstamo fijo tiene la característica, pues como bien lo dice, que se paga un interés ya prefijado, prepactuado, y no siempre depende de la venta del inmueble. Ya hay otras características en el proyecto que podría ser la venta del terreno, la entrada de un préstamo promotor, o bien que el promotor venda alguna otra promoción y pueda adelantar el préstamo. Entonces no está, de cierta manera, tan atrelada a la venta como podría estar un préstamo participativo, pero evidentemente sí que es importante. Sepamos que apenas de todos los proyectos que ven aquí, pueden ver que están prácticamente todos en plazo. Todos están con las obras dentro de lo que estaba estipulado en el cronograma. Comento los dos que están prorrogados, los dos primeros. Porfirio es una obra que está al 95%, yo diría que al 100%, porque la semana pasada ya han podido entrar con la solicitación de fin de obra, ¿no? Que es la licencia de ocupación en Madrid, y creemos que eso puede ocurrir durante este año a inicios del año que viene. Ese ya había sufrido una prórroga, esto no fue ni por el atraso de obra, pero sí por un poco el parón de la Administración de Madrid en otorgar las licencias, saber que continúa 100% vendido. En el momento que el banco se entrega exactamente la obra al banco, pues el dinero que libera el banco se utiliza para pagar parte, o sea, todo nuestro préstamo pendiente. Esto debe ocurrir en los próximos meses. Sobre Urbe y Crea Bron, que es el mismo proyecto, ¿vale? Sabemos que el promotor es un proyecto que queda en el centro de Barcelona y tenía un público muy extranjero y no ha podido ejecutar ventas. De hecho, reservas que tenía han tenido que ser renegociadas, por lo que ha solicitado una prórroga y ya ha sido aprobada. En este caso sí que pudo pagar la mitad del préstamo, del capital, y ha prorrogado un 50% a 6 meses. Es un promotor que tiene mucha solvencia, tiene otros inmuebles y promociones, y la verdad que estamos muy seguros que hará el pago tanto de Crea Born en plazo, ese no será necesario prorrogarlo, y Urbe no debe pasar de la prórroga que ha solicitado en este momento. Los demás proyectos, un tema importante también que me olvidaba, a diferencia del préstamo participativo, es importante decir que cuando se prorroga un préstamo fijo, lo hacemos con las mismas condiciones del contrato original. Entonces, ¿qué significa? Que un promotor que ha prorrogado por 6 meses continuará pagando los intereses pactados durante esa prórroga. Algo que no ocurre en el préstamo participativo. En el participativo, como tenemos un precio objetivo de venta, si se prorroga el plazo, pues probablemente el objetivo y la rentabilidad será la misma, lo que nos hará que la rentabilidad anual baje, ¿no? Uno es la rentabilidad total del proyecto, que no se considera la temporalidad, y otra es la rentabilidad anual. En esos casos sí que se deteriorará un poco, pero no ocurre en el préstamo fijo. Si consideramos que realmente va a ser pagado o anticipado en el nuevo plazo de vencimiento, pues la rentabilidad permanecerá. Otro punto importante que nos preguntaban, y eso ha ocurrido en los proyectos de Agroinversia, es en el caso que se ha vendido el inmueble. Tenemos 2 de ellos que se han vendido y mucha gente pregunta por qué no se ha pagado el préstamo fijo. Saber que dentro, lo que se refiere a préstamos participativos, es obligatorio el pago del préstamo anticipado cuando se vende el inmueble y el vencimiento del proyecto no ha ocurrido. O sea, se anticipa el préstamo. No tiene el menor sentido que se queden con el dinero mientras nuestra rentabilidad anual se va deteriorando. Ya el préstamo fijo no, como la sociedad responde
con todos sus inmuebles y con todos sus proyectos, sí que es una opción de ellos, si pueden anticipar el préstamo o bien seguir pagando los intereses y el capital a vencimiento, según lo acordado. Esto para nosotros, sabiendo que la empresa tiene solvencia, tiene capacidad de pagarlo, nos interesa, porque al final pagar el préstamo anticipado en uno fijo significa que nos pagará menos rentabilidad. ¿Por qué esto? Porque nosotros hacemos normalmente préstamos a un año y si un promotor prefiere anticipar el préstamo y pagarlo en 6 meses, él pagará apenas el 50% de los intereses a devengar. ¿Qué significa? Que nos pagarán el mes 6 y nos pagarán 9 meses de interés. No nos pagará 12. Entonces la rentabilidad del proyecto será inferior. Evidentemente que hacemos un análisis el momento que se vende el inmueble. Una vez más hacemos el seguimiento de la empresa para saber si es solvente, si no tiene más deudas, pues si está todo bien con ella y tiene capacidad de pagarlo. Y eso ocurre, que sepan que el anticipo es opcional en el caso de préstamos fijos. Todos los demás proyectos que están viendo aquí, ¿vale? Están dentro del cronograma. El proyecto de Vilarcayo, nos preguntaba uno de los inversores, y realmente no tenemos todavía el Project Monitoring, lo deben enviar esta semana, por lo que la semana que viene haremos un update. A priori se han hecho todas las excavaciones y fundaciones, toda la parte de estructura ya ha iniciado y podremos ahí confirmar si está dentro del cronograma o no. Por último, el proyecto de Costa Quebrada, que es el de Mure, tenemos buenas noticias. Aquí cuando colocamos obra 100% es un proyecto un poco diferente. Aquí el que ha invertido recuerda que financiamos la compra de un solar, de un inmueble, los gastos de gestión urbanística y todo este paquete se vende a una cooperativa, la cual está tomando un préstamo bancario para pagar el préstamo de Stockrautin. Las licencias han ocurrido durante la semana pasada y creemos que el préstamo promotor puede ocurrir durante este año, lo que podría llevar a un anticipo, que es una opción del promotor, ya a principios del año que viene. Eso sería en torno ahí de 5 o 6 meses antes del vencimiento. Estos son todos los proyectos que estamos, ahora veremos un poco de dudas, pero estas son las buenas noticias dentro del panorama, ¿no?, que está el inmobiliario y lo que podría llegar a complicar y lo que vemos tal vez en otros sectores. Todas estas empresas están pasando un momento más apretado, pero en ningún momento de dificultad, de insolvencia, y ninguno de los proyectos se ha quedado parado o ninguno se ha dejado de vender, todos siguen su verdadero rumbo. ¿Ok? Creo que ya me he extendido bastante, saldrán algunas dudas probablemente. Esther, te paso la lámina aquí lámina, ¿no? De la época de las láminas, del proceso de votación, que es justamente cuando normalmente llamamos a prórrogas. Te paso la palabra, Esther. Gracias, Carlos, por tu explicación. Me gustaría, antes de explicaros el proceso de votación, hacer un par de incidencias respecto a las cosas que ha contado Carlos. Primero, el tema del estado de las situaciones. Como veréis, no es exactamente tal como se está viendo en este momento en la página web, pero si os lo hemos contado es porque en breve ese va a ser nuestra terminología, este va a ser lo que se va a adaptar y lo que vais a ver en la nueva web y en el nuevo sistema también de visión vista cliente que vais a tener muy en breve. Es decir, que si ahora estáis viendo pues activo, rentabilidad entregada, pues probablemente en 4 días veréis concluida y pagada. Un poquitín os lo hemos contado para que también empecéis a comprender los nuevos términos en la web. Después, otra cosa que ya ha comentado Carlos, el tema de la diferencia entre un préstamo participativo y un préstamo tipo fijo. Muchas son las diferencias. En el Aprende, en nuestro blog, tenéis un artículo en el cual explicamos bien las diferencias entre lo que es un préstamo participativo y un préstamo tipo fijo. Y aparte del tema de que se tenga que vender el bien, la parte más importante de diferencia entre un préstamo fijo y un préstamo participativo es a efectos de recobro, a efectos en el caso del impago. Un préstamo participativo siempre es deuda subordinada. Es decir, es aquellos que cobran los últimos antes del equity. Es justo antes del equity, por lo tanto la gente tiene que saber que también tiene un porcentaje de riesgo superior a otro tipo de operaciones. Y en cambio, el préstamo tipo fijo va a lo que se llama la masa de acreedores, va a la gran deuda que pueda tener una compañía. Todo esto viene también a tenor del tema que también comentaba Carlos de la diversificación. No nos cansamos de decir
que evidentemente este es un negocio que tiene riesgos, que conlleva riesgos y que el riesgo es parte del negocio y que vamos a tener que convivir también con la parte de los impagos. Que la gente cuando decida su cartera tiene que hacer lo mismo que cuando decide cualquier otro tipo de asset. ¿Qué porcentaje de mi cartera quiero dedicar a esto? ¿Cómo la diversifico? ¿Y qué quiero? Y dentro de lo que quiero fijo, participativo, partes iguales, no partes iguales, locales comerciales, pisos, compras, reformas. Es decir, que por favor también planifiquemos y diversifiquemos, pero con una planificación, como decía, planifiquemos qué voy a querer en mi cartera y cómo la voy a estructurar. Hay gente que querrá de todo, hay gente que querrá fijos, hay gente que querrá participativos y hay gente que solo va a querer compra-venta reforma. Pero que la diversificación es donde está el kit del negocio en la parte de lending. Dicho esto, me vuelvo al proceso de votación. ¿Qué es el proceso de votación? La gran mayoría de los que estáis conectados hoy supongo que ya habéis sufrido algún proceso de votación porque en este momento tenemos 8 operaciones en prórroga. Los procesos de votación suelen iniciarse por 2 cuestiones normalmente. Una, cuando no está prevista, no se logra la venta en un préstamo participativo a la fecha de vencimiento. Y esto está previsto en los contratos de préstamos participativos en el artículo, creo que si mal no recuerdo, es el 9.5 de las condiciones particulares, en el que dice que llegado el momento del vencimiento, si no se ha podido vender el bien, se va a someter a votación de los inversores las posibilidades para poder llegar a recobrar. Y que hay 3 o 4 posibilidades y que en caso de que una se cumpla, la prórroga es la que se utilizará de manera continuada. Esto es en la parte general. Otra, cuando el promotor, antes de que ocurra nada de todo esto, nos dice que no va a poder pagar. Y lo sabemos de antemano. Pues en ese caso también convocaremos habremos negociado nosotros previamente en una fase extrajudicial y plantearemos a los inversores, evidentemente, cuál puede ser una posible solución y pues replantearemos en esa votación la solución si es que la existe, si no la buscaremos. Como decía Carlos, casos excepcionales. Hay 2 procesos de votaciones diferentes. Uno, en el caso de que llegue el vencimiento y no puedo pagar, o en el caso de que llegue el vencimiento y se ha vendido el bien. Y 2, el otro proceso de votación es por cualquier motivo que el promotor nos comunique que se puede ejecutar una votación, sea por impago o bien al contrario, porque hemos llegado a una nueva negociación o bien a un nuevo cambio del contrato. Cualquier modificación del contrato pasaría por una votación de los inversores. StockCrowd no puede nunca decidir. StockCrowd simplemente es el medio que pone en contacto al promotor con el inversor. Por lo tanto, nuestro sistema es decir al inversor, esto es lo que nos dice el promotor, por favor, comunicarnos. ¿Cómo funcionan las votaciones? Creo que lo habéis visto. Enviamos un correo explicando la situación con un dossier siempre actualizado y también con una carta del promotor en la que el promotor explica el por qué nos solicita pues, bien la prórroga o bien al contrario, pues como el caso último de Urbe que nos pagó el 50% y nos exigió el 50%. No era en el caso ni que no habían pagado ni que no podía pagar, sino que había unas circunstancias excepcionales. O bien el que vamos a iniciar, ya os avisamos, pasado mañana, que es el de Diagonal Mar, en que también vamos a pagar una parte al inversor, esa es la opción, o bien ejecutar lo que decida el inversor, ¿no? Nosotros creemos que siempre es mucho mejor cobrar una parte y dar la oportunidad de cobrar el resto, y más cuando sabemos en este caso que el bien está vendido, que ir a una ejecución sin tener ninguna seguridad de recobro. Entonces, enviamos un correo, en ese correo tienes la opción a darle a un clic, que es votar, y si es en caso de llegado el vencimiento, se tiene que alcanzar la mayoría absoluta. Y si es para cualquier otro tipo de circunstancias, tenemos suficiente con la mayoría simple. Y mayoría simple quiere decir que si solo vota un inversor, ese inversor dará la razón a todo el resto. Que la gente también lo tenga claro, porque a veces recibimos correos de ¿por qué no hemos votado? ¿Por qué no nos habéis dado tiempo? Porque nosotros esperamos prudentemente. Tenemos claro que durante los 3 primeros días el 60% de la gente ya ha votado. ¿Cuánto vale tu voto? Importante. Mi voto va siempre en base
a mi porcentaje respecto de la inversión total. Es decir, que si he puesto 500 euros y la inversión es de 100.000, pues sobre ese porcentaje te valdrá tu voto. Si hay un solo inversor que tiene 90, que de esos 100.000 tienen pues 99.000, evidentemente si ese inversor vota, pues se llevará la mayoría directamente, ¿de acuerdo? Es decir, cuando alcanzamos la mayoría, no quiere decir que se alcance la mayoría del número de inversores, sino la mayoría del importe invertido. Es un tema importante, que no sé si la gente lo tiene claro o no. Y bueno, a partir de esto yo creo que tendremos poco más que explicar respecto a la situación de los proyectos y la situación de cómo funcionan las votaciones. Y no sé, Marc, tú que eres la moderadora de la reunión, por favor, dinos si tenemos preguntas, qué tipo de preguntas tenemos y primero intentaremos responder las preguntas, sea a quien depende de quiénes vayan dirigidas, y luego ya entraremos en la comunicación directa con nuestros clientes. Gracias. Gracias, Esther. Sobre todo, gracias por recordarme una parte importante. Tanto todo el sistema de votaciones como la información agregada de estado de situación, como bien dices, pasará por unas mejoras en el área personal del inversor. Y creo que estamos a punto, está en el horno. Nos estamos dejando unas cuantas noches ahí revisando bien para que el inversor pueda tener filtros, pueda tener gráficos de rentabilidades, pueda saber cuál es el proyecto que atrasó, el que no, el que te ha pagado antes, y pueda tomar decisiones en la cartera futura. ¿Ok? Recordarles apenas que nuestra empresa, estas son las caras que están disponibles para vosotros. Hay otros 20 más trabajando por detrás también, todos disponibles cuando lo necesiten, y abrimos a preguntas entonces, ¿no? Pues mira, de momento tenemos una pregunta de Jauma, que él lo que está planteando es más un tema de cómo planteamos las operaciones, no las operaciones en sí, sino que lo que está preguntando es si podríamos considerar la opción en los préstamos fijos de que se obligara al promotor a devolver el capital si se vende el inmueble. Él lo ve como un riesgo dar la opción de que devuelva el capital a vencimiento si se vende el inmueble antes del periodo. Sí, excelente pregunta, Jaume. Aquí hay, pues es como te comentaba, cuando hacemos un préstamo fijo, aquí primero que todo el regulador nos pide que el destino del préstamo sea aquel para el cual lo ha solicitado. De eso sí que hacemos un seguimiento. Por ejemplo, los proyectos de agroinversia, el dinero fue para la compra, reforma y determinado inmueble en su zona, ¿no? En el momento que recibe, que ejecuta la venta, evidentemente tiene la entrada de la venta, y ya eso no es nuestro préstamo, evidentemente que es fruto de nuestro préstamo, y lo que hacemos es saber si realmente la empresa es solvente en poder hacerlo. Por ejemplo, el caso de Agroinversia, la empresa promotora en este momento tiene más inmuebles en cartera y más facturación que del momento cuando hicimos el préstamo. Entonces creemos que en ese momento hay un riesgo inclusive inferior de cuando el momento que dimos el préstamo. Entonces, sí, es posible que lo pague, podríamos exigirlo, pero ahora piensa también que la rentabilidad de tu proyecto sería mucho inferior. Como te dije, si él anticipa el préstamo, te daría una rentabilidad menor. Ahora, está claro que nuestro contrato siempre dice que la empresa tiene que mantener durante la vida útil del contrato la misma solvencia y las mismas condiciones o mejorarlas, que es el caso. Entonces, en el momento que detectamos que hubo una venta y el promotor no continúa con las mismas condiciones de análisis de riesgo, pues automáticamente sí que se la podemos exigir a la devolución del préstamo anticipado. No es que le damos la carta libre, haz lo que quieras, ¿vale? Sí que se podría, no es la manera que estamos trabajando porque consideramos que el proyecto, si tú has elegido un proyecto y te lo has currado y quieres que la rentabilidad fija sea por un año o 24 meses, darle la oportunidad al promotor de devolverlo muy rápido tal vez penalice a la persona que está haciendo todo el análisis y la elección por ese proyecto y la expectativa que tiene, ¿no?, de recibir intereses trimestrales por 2 años. Pero sí que lo llevaremos en cuenta, es algo que lo discutimos. ¿Había algo más de Jaume o era ese punto? A ver. No, y tengo otra pregunta que me habían enviado antes del webinar, y es la pregunta del millón, como siempre. ¿Qué pensamos del sector inmobiliario futuro? ¿Qué oportunidades vemos nosotros en este campo?
Disculpa, te pido mil disculpas, Mar. Me quedé leyendo la pregunta de Peleo que nos comentaba aquí, dando las gracias por la información. Sí. Y sí, sí, la idea es estar cada vez más transparentes en la plataforma. Muchas gracias, Peleo. Disculpa, Mar, te pediría que me lo repitas. No, no pasa nada. Mira, me enviaron una pregunta antes de empezar el webinar y me preguntaban sobre qué pensamos nosotros del futuro del sector inmobiliario, cómo nos va a afectar, si vemos oportunidades o no. Sí, bueno, yo veo muchísimas oportunidades. Fue un poco el tema del webinar anterior, te recomiendo que lo veas también. Nosotros vivimos un momento de mucha expectativa. Por suerte, dentro de todo el sector inmobiliario no es el sector que está en el epicentro de la crisis, como ha sido la crisis anterior. Evidentemente, el sector inmobiliario tiene la característica de tener muchísima inercia. Entonces, mira que recién ahora, luego de tantos meses que empezamos a sentir que el mercado ha tenido una disminución de precio, muchos meses después. Si no hablamos del sector inmobiliario, en el sector hotelero o de restauración, que también es un nicho que realmente está muy tocado, es el último a sentir las consecuencias y luego también tiene una inercia de mejoras. Ayer se ha comunicado una vacuna, ¿no? Parece que España empieza ya a vacunar en enero. Mira cómo están las bolsas, ¿no? Mira cómo está el apetito de nuevo en inmobiliario. Ahora, nosotros como plataforma y como analistas hemos sufrido aquí unos meses de muchísima cautela. ¿Por qué? Principalmente porque existían muchos proyectos, y sobre todo los proyectos menores de compra y reforma, donde existía por parte de los promotores, había o un contrato de arras o una obligación en adquirir un inmueble a un precio que no computaba, ¿no? La disminución que pueda llegar a tener. Entonces, en ese momento, se ha pasado algunos meses, vemos que el mercado ya empieza a ofrecer algunas ofertas. Ofrece descuentos en solares, hay gente que necesita vender su inmueble, entonces tratamos de antever un poco a qué descuentos se pueden adquirir. Por otro lado, otros sectores del sector inmobiliario, como podría ser el logístico, o el de viviendas de coworking han tenido inclusive mejoras en precios y ahora se empieza a buscar la transacción, el volumen de transacciones, que es muy importante, ¿no? Porque si no tenemos, un precio no ha caído tanto, sí que las transacciones han caído, entonces tienes menos liquidez. Ahora, es un sector que normalmente yo lo veo como una de las repuntadas económicas de la crisis, ¿no? Porque el sector hotelero tardará mucho más, el de restauración mucho más, y sobre todo España todavía tiene bastante refugio en lo que es esto. Por último, destaco aquí la parte de vivienda, que sigue con demanda, sobre todo la parte de obra nueva, y es lo que hemos buscado en los últimos proyectos. Son proyectos donde ya existía una financiación determinada y la venta ya realizada. Entonces, cuando no vemos que el nivel de reservas ha caído, puede que venga a ocurrir en un futuro, pero hay determinados proyectos donde se muestran sí buenas oportunidades y están menos afectadas. Lo que podría ser, por ejemplo, la parte comercial, y hotelera y de restauración, probablemente no lanzaremos proyectos de ese calibre en este momento, pero puede que a principio de año que viene, si se confirman vacunas, si la banca empieza normalmente a comportarse, porque la banca ha cerrado grifos, lo que es un cuchillo de doble filo, lo que puede haber buenas oportunidades, porque gente necesita el dinero para ejecutarlo y puede pagar un interés más agradable. Claro, el banco también muchas veces necesita liberar hipotecas para que puedan hacer la venta, ¿no?, final de los inmuebles. Entonces depende mucho del factor bancario, de cómo se comportará. Luego tenemos también todas las ayudas que vienen de los fondos europeos, que a principio de enero empiezan a dar un poco de alivio a las empresas. Yo particularmente lo veo bien el sector inmobiliario comparado a otros sectores y lo que podría realmente haber ocurrido. Gracias, Carlos. Mira, y ahora tengo una pregunta de Ismael que no es sobre proyectos, pero creo que también es muy interesante. Mar, perdona un segundo, perdona que os interrumpa. Quería corroborar un poquitín antes de hacer otra consulta lo que decía Carlos. Carlos, estos días que he estado también yo haciendo pues, estudios de mercado y analizando y leyendo, y sabéis que nos llegan informes de JP Morgan, de todas las casas de análisis, para confirmar y afirmar lo que decía Carlos, el sector inmobiliario. Hay un artículo, hay un informe buenísimo de Arcano de la semana pasada exclusivamente sobre el mercado inmobiliario, que os recomiendo a todo el mundo que si no tenéis, nos lo pedís, os lo haremos llegar.
En ese informe pone que el sector inmobiliario español se cree que va a ser uno de los mejores en el año 2022. Realmente el año 2021 va a ser un año de transición, pero las grandes casas de análisis vuelven a apostar por España en el año 2022. Teniendo en cuenta que los proyectos tienen una duración media de entre 12 meses y 12 y 24 meses, ¿verdad, Carlos? Corrígeme si no es así. Nosotros los tenemos a corto plazo, pero al final esa suele ser la media del proyecto inmobiliario. Creemos que aunque ahora podemos ver un momento de bajón que realmente ha existido, creemos que en el año 2022 va a ser un buen año para el mercado inmobiliario. Y además no olvidemos otra cosa, el mercado inmobiliario siempre históricamente ha sido un mercado de refugio y en España aún más. Solamente quería hacer ese detalle. Perdona. Y sigue tú, Mar, perdona. No, no, ningún problema. Gracias por tu aportación. Pues mira, ya que estamos, te haré la pregunta a ti y luego si quieres, Carlos, añade lo que quieras. Pero nos preguntan sobre la nueva normativa europea sobre el crowdfunding, si nos va a afectar de alguna manera. Pues evidentemente que nos va a afectar, porque va a haber una regulación homogénea que todos estábamos esperando y personalmente, y es mi opinión personal, lo digo, mi opinión personal, creo que va a ser positivo, porque primero que va a obligar a que todos tengamos una visión homogénea del negocio, a que todos trabajemos de la misma manera y además nos va a dar acceso a todos al mercado europeo de manera directa. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. También otra de las cosas que hemos valorado positivamente en cuanto a la nueva normativa europea es respecto al tema de repago. El tema de recobro ahí está bastante bien regulado. También especifica cómo se van a tener que hacer las aportaciones, cómo van a tener que hacerse provisiones. Entonces, creemos que para el sector español precisamente es una gran noticia porque nos va a abrir la posibilidad de otros mercados. Aprovecho, ya que estamos hablando de otros mercados, para comentaros que StockCrowd no estamos ya solo en España, sino que estamos pidiendo la licencia en Portugal, que estamos operando en México y que vamos a tener oportunidades de otros lugares en breve. Entonces, es un tema también creo importante y que yo creo que al final la nueva regulación nos va a llevar a una concentración del sector para que el sector también sea un sector mucho más fuerte ante el potente sector bancario que tenemos en este momento. Sí, no, la regulación europea no fue aprobada, debe ser publicada a cualquier momento y tendrá inicio la validez luego de un año, ¿no? Lo que se publica en los diarios oficiales de la Unión Europea tendrán valor dentro de un año. Eso significa para StockCrowd que con nuestra licencia podremos operar en todo el mercado europeo y no tener que solicitar licencias locales. Abre camino para muchísimas cosas, como cooperación entre plataformas que estén reguladas, mercados secundarios donde puedas vender tu participación antes del vencimiento. Entonces empieza de cierta manera a profesionalizar bastante lo que es el mercado de crowdfunding y empezar a ahí separar los niños de los adultos, porque increíblemente hay muchos niños y muchos aventureros y sin regulación eso se torna bastante peligroso y muchas veces pagamos, ¿no? O los que queremos hacer algo serio terminamos pagando, ¿no? Ese marketing o esos fracasos también, ¿no? Sí, es eso, estamos bastante confidentes es portugués, ¿no? Bastantes. Gracias, Carlos. Y creo que han lanzado una última pregunta, pero también abro a los participantes. Si queréis estos últimos 10 minutos, podéis levantar la mano y os daremos pie para que podáis hablar o preguntarnos directamente. Voy a contestar, he visto en el chat que Ismael me decía el tema de Villarcayo. Ismael, ya que estás ahí públicamente, te damos las gracias por tu aportación del otro día. Nos sirvió para hacer una llamada a Villarcayo, enviamos también a nuestro comercial en Madrid y Carlos ha pedido un project monitoring para que nos verifique cómo está el estado de las obras. Realmente nos dijeron que habían parado las obras por un tema de las lluvias, que en esa misma calle hay varias obras que entendían que habías visto la que correspondía, nosotros estamos convencidos de que sí, y que realmente nos consta que de aquí a final de año tiene que ir avanzado. Que sepas que hemos pedido el Project Monitoring, el certificado del arquitecto, y enseguida que lo tengamos te lo comunicaremos. Y que gracias por tu aportación. Sí. Nuestros clientes también nos ayudan.
que como arquitecto tengo que confesar que el inicio de obras normalmente es muy ingrato, ¿no? Porque imagínate que Vilarcalio ha excavado estacas de hierro de 20 metros y claro, todo eso queda debajo de la tierra y las fundaciones representan casi que el 15% de los costes de la obra. Y ahora que empieza a venir la estructura, creemos que inclusive ayudará a las ventas que todavía faltan, creo que 2 unidades por vender. Okay. Vale, pues una última pregunta, Esther. Creo que a lo mejor no nos hemos explicado muy bien ni alguien no nos ha entendido. Cuando hablamos de las prórrogas, cuando llegan a su vencimiento, Antonio nos pregunta qué pasa si no llega una vez llegado el plazo de prórroga, la venta del inmueble. El Pues micro. Antonio, el contrato no establece, hay algunos contratos que sí, otros que no. Ahora, en la actualidad, todos los nuevos sí, establecen que pueden haber un máximo de 2 prórrogas, ¿de acuerdo? Hasta 12 meses de prórroga. Por lo tanto, si entendemos que la obra está acabada, que no es problema de promotor y que en este caso, como es el caso, es un tema de préstamo participativo, pues tendremos que dar de nuevo la opción a votar al cliente para prorrogar de nuevo, la verdad. Tenemos que dar, llegado a ese punto que haya un vencimiento total de las prórrogas y siguen sin vender, pues nos tendremos que sentar como promotor, ver otras opciones y plantearemos mediante votación, como hemos comentado, a los inversores para que puedan decidir por mayoría cuál será la decisión a tomar. Creemos siempre que el recobro por el recobro es la peor de las situaciones y lo que intentamos siempre en estos casos es pues, conseguir cosas adicionales, que nos paguen algo a cuenta, que vayan pagando a medida que vayan vendiendo, o bien, como ha sido el caso de Gonzalo Herrero, que bien ha explicado Carlos, que es que hemos conseguido que un préstamo que era participativo convertirlo en una especie de préstamo híbrido. Dices, bueno, pues en tanto en cuanto no conseguimos vender, por favor, lo que hemos conseguido es pagar un tipo de interés fijo al inversor superior al tipo de mercado, en este caso ha sido un 4%. Que sepas que nosotros estamos de la parte también, tanto del promotor como del inversor, somos conscientes que el inversor es quien ha puesto el dinero, que son sus ahorros, que eso para nosotros es sagrado y que intentaremos por todos los medios que se recupere el capital y el interés pactado, pero que siempre, siempre antes lo decidirá el inversor. Lo pondremos en votación y ellos serán los que decidan qué se hace en estos casos. Pero nosotros intentaremos negociar siempre a su favor. Recordar que el préstamo de London Capital de Prosperidad son 5 inmuebles y en este sí que está obligado a ir amortizando capital a medida que va vendiendo cada uno de ellos. O sea, no hay que esperar total para que se pague el préstamo. Bueno, entonces, parece que no tenemos más preguntas. Si no, podemos ir cerrando y si os queda alguna duda, lo que comentaba Carlos, siempre nos podéis contactar a todos y estaremos dispuestos a responder lo que necesitáis. De hecho, teníamos una hora, nos quedan 5 minutos, somos súper puntuales. No queremos tampoco, si no es necesario, alargar más de la cuenta. Si nos gustaría que nadie nos ha contado y me gustaría, si alguien se atreve, a explicarnos cómo se ha sentido este año con nosotros, ¿no? Si están cómodos, si no están cómodos, si han sufrido mucho, qué nos encuentran a faltar, qué necesitan por nuestra parte, si se encuentran bien comunicados, si en casos de prórrogas os hemos informado, os habéis sentido mal informados. ¿Alguien, por favor, se atreve a decirnos algo a favor o en contra para que nosotros podamos mejorar como plataforma? Gracias. Aquí tanto Pelo como Ismael nos agradecen la transparencia, ¿no? Confieso que ahí tiraré un poco para el lado de la empresa, inversor en varias plataformas y muchísimas plataformas no llegan ni de cerca al nivel de transparencia que estamos trabajando. Y yo creo que es súper importante, ¿no? Por hacer algo a largo plazo, poder abrir realmente la caja, ¿no? Y que no hay caja de Pandora y que lo que está ocurriendo lo estamos llevando bien, hacemos un buen seguimiento y somos bastante fiel, sobre todo al análisis principal que hicimos del proyecto y no aliviar cosas y no cambiar el rumbo y seguir exigiendo porque sabemos que es importante para llegar a la final del proyecto, es cumplir, ¿no? Y eso lo hacemos bastante seguido con el promotor, estamos muy presentes. Bueno, Mar, y despide tú la webinar y Carlos y yo ya hemos hablado bastante, os dejamos ahora con Mar, que creo que también se merece sus minutos.
bueno, una despedida nada más, pero seguro que hablaremos por chat, por teléfono, lo que necesitéis conmigo. Agradeceros haber participado. Para nosotros es importante también conocer cuál es vuestra opinión, vuestras inquietudes, para eso, para seguir siendo transparentes y daros la información que valoráis. Así que, bueno, esperamos veros pronto. Muchas gracias y nada, buenas tardes. Hasta luego. Y hasta la próxima. Exacto, la próxima. Pues gracias. Hasta Gracias a otro día. todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.